Muy bien, en este problema, lo que nos dice aire caliente a presión atmosférica entra a un ducto cuadrado que no está aislado de 10 metros de longitud y de sección transversal 0,15 por 0,15. Este tubo atraviesa todo el ático de una casa a una velocidad de 0,1 metros cúbicos por segundo. Se puede observar que el ducto es ligeramente, o pues, se puede considerar que es prácticamente isotérmico, que hay ligeras variaciones. Entonces se lo mantiene a 70 grados. Determine la temperatura de salida del aire y la velocidad de pérdida de calor del ducto hacia el espacio abierto del ático. Y nos dice, evalúe las propiedades a la temperatura media de 75 grados. Y nos dice, ¿es esta una buena suposición? Entonces, comenzaremos a tomar los datos, por favor, para comenzar a resolver el problema. Me indican cuando ya tengan todos los datos, por favor. Muy bien, ¿ya tienen los datos? ¿Han copiado los datos? Ah, muy bien, ya los tiene. Perfecto. Entonces ahora comenzaremos a trabajar. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál sería la temperatura media a la que tenemos que trabajar? ¿75 grados? ¿A qué temperatura tendríamos que trabajar? Isaí, ¿está bien? ¿Trabajamos a 75 grados? O sea, el ejercicio dice que hagamos esa suposición, ¿no? Y llegar a un resultado, verificar si es buena suposición. Ya, muy bien. Entonces trabajamos a 75 grados. ¿Y cómo verificaríamos si es una buena suposición?
Tendríamos que ver si efectivamente al final la temperatura que nos sale son los 75 grados. Pero ¿y qué hacemos con esos 70 grados que nos da el ejercicio? Porque hay una temperatura también de 85, pero esa temperatura de 85, Nicole, ¿qué era? La de... C'era una differenza muy grande, estaba en lista ahorita. Eh, A ver, por favor. es la temperatura a la que pasa el aire por la... Es la temperatura inicial. La temperatura inicial. Es la temperatura a la que entra el aire. A ver, por favor, ¿es la temperatura a la que entra el aire? Tenemos una temperatura de 85, una de 70 y una de el- una temperatura media de 75, creo, ¿no ve? Entonces, ¿qué deberíamos? ¿Con cuáles trabajamos? ¿Solo con la de 75? ¿Qué hacemos con las otras? ¿Para qué nos servirían las otras temperaturas? Trabajamos nomás entonces a esta. Nos dice que el tubo es isotérmico relativamente a 70 grados y la temperatura de 85 es la temperatura de entrada. Nos complica. ¿Cómo calculamos la temperatura media? ¿Solo con la temperatura TB? ¿Qué hacemos ahí? A ver, por favor. Tienen que distinguir bien qué temperaturas vamos a utilizar. A ver, el problema nos dice que tenemos aire caliente que está a 85 grados. Aire caliente a presión atmosférica 85 grados. Este aire entra a la tubería, ya tenemos las dimensiones de la tubería, y que esta tubería atraviesa todo el ático de una casa con un flujo determinado. Nos dice el ducto es isotérmico prácticamente a 70 grados. Nos dice determine la temperatura del aire y la velocidad de pérdida de calor del ducto hacia el espacio en el ático. Y que Ingeniero, evaluemos a 75. ¿Está bien? ¿Hacemos eso? Dígame. ¿está dibujando algo en la pizarra o solo se me congeló la pantalla a mí? No, 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 no. Está la pizarrita directamente. Es porque necesito que me digan a qué temperatura vamos a... El dibujo lo tienen en el texto, ¿no ve? Entonces, lo que necesito que me digan es si vamos a trabajar efectivamente a los 75 grados o qué hacemos con esos 70 y qué hacemos con esos 85. Ah, está bien. ¿Ya? ¿Para qué nos van a servir? El diagrama, por favor, ya lo tienen en el libro, ¿no ve? Ya lo tienen. Entonces, acá, por favor,
tienen que decirme qué son esas temperaturas de 70 grados y qué viene a ser la otra temperatura de los 85. Y cómo las vamos a utilizar, ¿no? Si mantenemos como nos dice el libro, dígame. No, ¿Sí? no, nada, 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 lo siento, dije. Ajá, ya, no se preocupe. Entonces, si mantenemos lo que nos dice el libro, calcular la temperatura media, lo que decía Isaí, ¿no? Esto va a ser la temperatura media TV a 75 grados. A esa temperatura tendríamos que medir la densidad K, por supuesto la viscosidad Cp y Prandtl, ¿no ven? Necesitamos leer a esa temperatura. Entonces comenzaremos a ver, a analizar, pero vayan pensando qué hacemos con las otras dos temperaturas. Podemos seguir lo que dice el libro. Tome la temperatura media de las propiedades a TB 75. Entonces vamos sacando, por favor, ¿ya? Vamos leyendo las propiedades. Y acá, por favor, esas propiedades me va a dictar Miguel, ¿ya? Por favor, en cuanto las tenga, Miguel me dicta a 75 grados. Inge, ya las tengo por si acaso. Perfecto, por favor, si me podría dictar. Con la densidad primero. La densidad es 1.0137 kilogramos metro cúbico. Muy bien. K. Perdón. Conductividad es 0,02917 metro Kelvin. Metro Kelvin. Watts, metro Kelvin, ¿no ve? Sí, watts metro Kelvin, perdón. Muy bien. La viscosidad cinemática. Espera, ahorita saco esa. A ver, el CP, pero Ya, tranquilo, no se preocupe. el CP es 1007.5. Punto 5, ¿no ve? El Prandtl es 0.71655. Perfecto.
Solo nos falta la viscosidad cinemática, por favor, ¿ya? Porque tenemos que calcular Reynolds. O si prefiere, puede sacar también mu. Depende de usted. Cualquiera de estos dos me indica. Aquí está. Ya la tengo la cinemática. Ah, Perdón. ya. Tranquilo, muy bien. Dígame, ¿cuál es, por favor? 2.046 por 10 a la menos 5 metro cuadrado sobre segundo. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Y muy bien, ya tenemos las propiedades como nos dice el libro evaluadas a la temperatura media de 75 grados. Lo que tenemos que hacer ahora, siempre, una vez que tenemos las propiedades, es calcular el Reynolds. El Reynolds va a ser la velocidad por, en este caso es un ducto cuadrado, el diámetro hidráulico sobre la viscosidad cinemática, ¿no ven? Entonces, acá, por favor. ¿Cuánto es el Reynolds? Hay que sacar la velocidad, nos están dando el caudal, no se olviden. Nos dan de dato el caudal, que son 0.2 metros cúbicos por segundo, si no me equivoco. Entonces calcularemos, por favor, la velocidad, el diámetro hidráulico y con eso el Reynolds, para ver si estamos en flujo laminar o flujo turbulento. Andrés, por favor, si me puede dictar cuánto le da la velocidad, ¿ya? Y César, si me puede dictar usted el Reynolds luego. Bueno, el diámetro hidráulico, César. Perdón. Y Kathy Luz, por favor, me dicta el Reynolds con los datos que nos den sus compañeros. ¿Ya? Por favor. Inge, el diámetro hidráulico me sale 0.15. Perfecto. Muy bien, César, gracias. El diámetro hidráulico entonces es 0.15. ¿Qué unidad? Metros debe estar, ¿no? Sí, metros. Perfecto. Muchas gracias, César. Entonces esperamos ahora sí la velocidad, por favor, Andrés, y con eso Katy va a calcular los Inge, números. Inge, Ujú. una consulta. Para esto de la velocidad, o sea, ¿tengo que utilizar el diámetro hidráulico o solamente el área o solamente las longitudes que nos da? Es el área, el área. No, el diámetro hidráulico es solamente para el Reynolds. Para calcular la velocidad tiene que dividir el caudal entre el área, ¿no ve? Entonces ahora hay que calcular el área. Inge, me sale una velocidad de 0, de 0,067 metros sobre segundo. 0.067, ¿estás seguro? Porque el área, ¿cuánto nos da? ¿Cuáles son las dimensiones del ducto? Sus dimensiones son de 0,15 metros. Ah, es cierto, me he equivocado, perdón. A ver, cálculelo, por favor, ya, porque es un caudal muy, muy pequeño lo que me ha dictado. Entonces, corríjalo, por favor. Ahora me sale 4,44. ¿Está bien? Sale 4.44, ¿le sale a todos lo mismo? Sí, sí, sí. Entonces tenemos 4.44 metros cuadrados, ¿no ven? Aquí han sacado el área transversal. Por favor, tengan cuidado con el área transversal y el área longitudinal. Son diferentes. Entonces, con ese Reynolds, ahora sí, con esa velocidad, perdón, ya pueden calcular el Reynolds. Hice una pregunta para la viscosidad cinemática, ¿es 2.096 o 0.46? 46, nena.
Ya entonces me sale 32.551.32. 551.32. Perfecto, Katy, gracias. Entonces aquí estamos en un régimen turbulento, ¿no ve? Estamos en un régimen turbulento. Ahora sí, como estamos en un ducto, calcularemos por favor la longitud de entrada térmica y la longitud de entrada hidrodinámica. Maya, ¿podría calcular eso, por favor? Calcularemos LH. Como es turbulento, sabíamos esto, ¿no ven? Que la longitud de entrada hidrodinámica es igual a la longitud de entrada térmica y eso es 10 veces en este caso, el diámetro hidráulico. Entonces, la longitud de entrada sería de 1,5 metros. Muy bien, 1.5 metros. ¿Cuál es la longitud del tubo? 10 metros. Ah, muy bien. Entonces esto es mucho menor que la longitud del tubo. Por consiguiente, suponer el perfil completamente desarrollado a lo largo del tubo es lo más correcto, ¿no ven? Acá la suposición que siempre hemos hecho, que estamos en un perfil completamente desarrollado, acá lo hemos comprobado, ¿no? Acá entonces tenemos un flujo completamente desarrollado. Ahora sí calcularemos Nusselt. Con Nusselt H, ¿no ven? Estamos en flujo turbulento. ¿Qué Nusselt vamos a utilizar? ¿Qué ecuación de Nusselt vamos a utilizar, Monse? Y funciona la ecuación 868. Con eso estaba calculando. A ver, revisaremos la ecuación. La ecuación 868 me dice, ¿no? Sí, que el Nusselt es igual a 0,023 por el Reynolds de elevado a 0,8 y el Prandtl elevado a n. Bueno, un tercio. Bueno, sí. A ver, permítame, ahorita estoy revisando acá en el libro. Muy bien, esta cosa utilizando la ecuación de Ditus-Volter, ¿no ve? Sí, ¿Qué n va a utilizar? Me dijo. Porque ahí tiene dos, ¿no ve? O sea, la 868 es Nusselt que me dice 0.023 por Reynolds a la 0.8 por Prandtl a la n. ¿Estamos enfriando o estamos calentando? Porque de acuerdo a eso usted me define el n, ¿no ve? En el ejercicio. estamos enfriando Ig, así que creo que es n igual a 0,3. Muy bien. Muy bien, es una ecuación que podemos usarla. Perfecto, entonces trabajaremos con la 868. ¿Cuánto le da Newsel, por favor, Monse?
Esto lo que nos dicta 0.023 por Reynolds a la 0.8. Me sale IG 84.79. Muy bien, 84, esto para que se note. Muy bien, 84.79. Ya tenemos Nusselt, entonces ya podemos hallar H. Inge, una consulta. Dígame. También, o sea, podríamos usar la 867, la que está arribita, que es 0.023 por el Reynolds a la 0.8 por el Pranta, un tercio. Podríamos utilizar, pero lo que nos dice en el ejercicio que use, bueno, usted me dice vamos a utilizar la ecuación de Colburn. Se podría utilizar, pero acá lo que nos dice la ecuación 868, la de Ditus-Volter, es mejor porque acá diferencia el proceso de calentamiento del enfriamiento. En cambio, la 867 es un Prandtl genérico que nos da para todo, ¿no? En cambio, la 868 tiene algo más de precisión, porque aquí nos diferencian los dos procesos, ¿no? Es mejor, no está mal, pero es mejor utilizar la 868. Está bien, Inge, gracias. Muy bien. Entonces, acá esta es la ecuación 868. Y Natalie, por favor, colabórenos, díctenos cuánto le da H. Está bien, Inge, un ratito. Tranquila, cuando lo tenga me dicta. Perdón, Inge, ¿con qué ecuación teníamos que calcularlo? No lo encuentro. H, despeja de Nusselt. Acá de esta ecuación. Cierto, perdón, Inge, lo he visto, perdón. Tranquila, no se preocupe. Pero sí, perdón, Inge, me sale 16,48. Muy bien, 16.48. Me imagino que esto está, perdón, watts metro cuadrado Bien. centígrado Kelvin, ¿no ve? Ujú. Ya, muy bien.
Entonces, bueno, acá tenemos ya lo que es el valor de H. Ya tenemos H, ahora tenemos que calcular qué nos pedía el ejercicio. ¿Qué teníamos que calcular acá? La temperatura de salida del aire. Muy bien. ¿Qué ecuación vamos a utilizar ahora para hallar esa temperatura? ¿Con qué ecuación trabajaríamos? Recuerden que todavía me tienen que decir dónde entran esos 70 y esos 85. Inge, ¿podríamos usar la ecuación 829, despejando la T de salida? Entonces, la temperatura despejada creo que la tenemos en el 830, ¿no ve? Así. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces calculamos la temperatura, como bien nos dice su compañero, con la ecuación 830. Entonces encontramos con la ecuación 830, calculamos la temperatura de salida. Recuerden que para esta ecuación el área es el área lateral, ¿no ve? Lo que han calculado el caudal es el área transversal, este es el área lateral, cambia, no es la misma área. Entonces calcularemos, por favor. Luis, por favor, me dicta en cuanto tenga el valor de la temperatura, ¿ya? Ya lo tengo, Inge. Sale 75,67. Muy bien, entonces, muchas gracias. La temperatura es 75,67 centígrados, ¿no ven? Sí. Muy bien, entonces, gracias, Luis. Tenemos acá la temperatura. En base ahora a esta temperatura, ¿la suposición de usar 75 grados como temperatura media es adecuada? Ya hemos calculado la temperatura. Hasta ahí está hecho bien todo el cálculo. Ahora tenemos que nosotros decir si la suposición que nos decía que de 75 grados es la adecuada. Muy bien, ¿es adecuada o cómo? ¿Y qué fue esto?
¿Es adecuada? ¿Qué opinan? ¿Qué me pueden decir? ¿Es adecuada o no? ¿Qué opina Nicole? ¿Cómo calculábamos la temperatura global, el TB? Que aquí nos dice, ¿no ve? El T-Bulk. Es la temperatura de entrada menos la temperatura. No, repito. La temperatura de entrada más la temperatura es la media entre las dos temperaturas de Muy bien. entrada y de salida. Eh, bueno, en sí, o sea, sí está rebajando la temperatura, pero ¿Cuánto, tal cuánto vez, era la temperatura, nena, de entrada? 85, 85, a ver, vamos. Entonces tendríamos esto, ¿no ven? 85 más 75,67 entre 2. ¿Esto cuánto le da? 80,335. Ok, 80 prácticamente, ¿no? Entonces, ¿era adecuada la suposición? ¿Qué opinan? Eh, no, porque en realidad nos daba la temperatura media que era 75 y creo que ya 5 grados ya es demasiado para que se desvíe, porque ahorita nos está dando que su temperatura media de la temperatura que hemos sacado es 80, es 80. Muy bien, entonces, a ver, veremos. Aquí tenemos 80 grados. Hemos leído todo a 75, ¿no ven? Hemos leído todo a esta temperatura. Entonces, veremos las propiedades ahora a 80 grados. ¿Cambian mucho? Porque si hay cambios muy radicales en las propiedades, efectivamente la temperatura es incorrecta, ¿no? Asumir 75, hacer la suposición de 85 no es adecuado. Pero para eso veremos, por favor, las, las propiedades a 80 grados. ¿Cambian mucho? ¿Son muy diferentes? ¿O cambia poco? Por favor, si podrían fijarse. ¿Cómo ha ido? ¿Cambian radicalmente? ¿Son muy diferentes las propiedades? ¿Cuánto es la densidad, por favor? ¿Cuánto le da la densidad, Nicole? ¿Ha podido verlo? Sí, G80 es 0,900,
99,4. 99,4. 99,9. No, no, 9994. Ah, un 9 más todavía, o sea, eso es Ujú, prácticamente uno. sí. 99,94. Muy bien. La conductividad, La conductividad es 0,02953. la viscosidad, 2,097 por 10 a la -5. muy bien. CP, El CP es 1008. muy bien. 1008. Y PRAND, 0,7154. entonces no hay un cambio radical, ¿no? Fundamental. Es prácticamente lo mismo. Va a variar en algo, por supuesto, el Reynolds, pero no creo que se vuelva un Reynolds de 50,000 ni nada. Seguramente se va a volver de 33,000, algo así. Entonces, la suposición que se ha hecho no es la más adecuada, pero tampoco es incorrecta. ¿Ya? No es la más adecuada, pero tampoco es incorrecta. Esos 5 grados no está afectando de gran manera en la lectura de las propiedades. Entonces, se acepta la suposición. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? Muy bien. ¿Solamente tenemos que hallar la temperatura o hay algo más que tenemos que encontrar? El flujo de calor. El flujo de calor, así, directo flujo de calor, solo Q. O es el flujo de calor que atraviesa el ducto, que se pierde por el ducto. Ya se pierde por el ducto. Ah, ya, perfecto. ¿Por qué necesitamos saber eso? Porque en este caso, si bien el flujo de calor es H por el área lateral, aquí tenemos que utilizar el delta T logarítmico. ¿Ya? Ya tienen H, tienen el área y tenemos ya todas las temperaturas para calcular el delta T logarítmico al haber hallado la temperatura de salida. Entonces, por favor, hagamos el cálculo de eso. Alexia, por favor, me va a dictar, ¿ya? Me va a dictar, por favor, el calor en cuanto lo tenga.
Inge, me sale 582 watts. Muy bien, le sale el 582, permítame, Inge, exactos 500. pero la diferencia de temperaturas, Perdone, mil disculpas, no lo he escuchado. 582 punto. 582.12. Muy bien, punto 12 watts. Perfecto. Muy bien, por favor, y mil disculpas por la bulla. Alexia, ¿cuánto le sale el delta T logarítmico más? El resultado es coherente. ¿Cuánto le sale el delta T logarítmico, por favor? Eso me sale 3,37. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, con eso ya tenemos calculado el caudal, ¿no? Ya tenemos calculado, perdón, la pérdida de calor. Ya tenemos calculada la pérdida de calor y el delta T logarítmico. Por favor, revisen el ejercicio y me indican alguna consulta si es que tuvieran, ¿ya? Inge, disculpe, Ujú. ¿será que Sí, puede volver a repetir por qué hemos utilizado esta ecuación para la pérdida de calor con el delta T logarítmico? claro que sí. Negra. Así como en los intercambiadores, perdone, acá hay una bulla total. En los intercambiadores teníamos los tubos que eran así, ¿no es cierto? Como son series de tubos, calculamos el delta T logarítmico. En este caso tenemos un ducto cuadrado. Es lo mismo que en los intercambiadores. Entonces, por rigor, tenemos que utilizar siempre el delta T logarítmico. Si bien no es un conjunto de tubos, es la pérdida de calor a lo largo de un ducto cuadrado. Entonces, es mucho mejor, tiene mayor precisión el cálculo de la pérdida de calor si es que utilizamos el delta T logarítmico en vez del delta T normal. Entonces, cada vez que utilice delta T, perdón, cada vez que tenga ductos o tubos, es mejor siempre utilizar este delta. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Perfecto, usted más bien y mil disculpas por toda la bulla. ¿Alguna otra consulta acá? ¿Alguna otra duda? Por favor. Inge, en el cálculo de la temperatura de salida, ¿cuál es la fórmula para el área que tenemos que utilizar? Aquí tenemos que utilizar el área lateral, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Permítame un segundito, voy a anotar la ecuación ya, porque no me va a escuchar. Permítame, mil disculpas. No se preocupe, Inge, está bien. Ahora sí, perdone, Maya. Está bien, tiene que ser esta área, ¿no ve? Tenemos todo el perímetro, como es un ducto regular, es 4 veces esta carilla, que es A. Eso de acuerdo a cómo está definido el radio hidráulico, ¿no ve? Por
la longitud. ¿Está bien? Ese es el área lateral. Súper, Inge. Muchas gracias. A usted, perdone, mil disculpas, chicos, por la bulla y no sé qué problemas aquí. ¿Alguna otra consulta? Inge, perdón, ¿puedes volver a explicar por qué, digamos, a la deducción de que no es la mejor suposición, pero tampoco o sea, la más incorrecta con el 80.335, por favor? Por supuesto, claro que sí. Cuando hemos hecho el cálculo nos salía la temperatura de salida 75, ¿no ve? Entonces la temperatura media es, como nos decía Nicole, la temperatura de entrada más la temperatura de salida, que ya le hemos calculado entre 2 y eso nos da 80 grados. En el texto nos decía que utilicemos para calcular una temperatura media, porque no teníamos la de salida, de 75. Y si eso era una buena suposición. A partir de esos 75 hemos hallado las propiedades. Una vez que hemos hecho el cálculo, hemos encontrado que la temperatura era 80. Entonces, para eso, para saber si era una buena suposición, hemos leído las propiedades a 80 grados, a la temperatura eh, media, ¿no? A esa T-bulk real. Y si nos fijamos, las propiedades no difieren grandemente, porque la densidad es prácticamente 1 y este otro lado era 1.013. K era 0.02353 y en el otro 17, o sea, incluso está variando a partir del cuarto decimal. La viscosidad, acá podemos decir, bueno, una es 2,046, la otra 0,97. Hay una variación, pero recordemos que está por 10 a la menos 5. Entonces, ese 46 y ese 97 al final no nos afecta absolutamente en nada en el cálculo de Reynolds. Y lo propio va a ser con el CP, que mire, este es 1007.5 y el otro 1008. Y lo mismo con el Prant. Entonces, por la similitud de las propiedades, podemos nosotros indicar que haber supuesto los 75 grados no nos va a llevar a un error grande, ¿no? Tal vez hubiera sido mejor suponer un 78, más cercano al 80, pero el 75, que es una temperatura más estándar, digamos, más común, se acerca bastante al resultado que nosotros esperamos. ¿Está bien? Sí, Inge, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo más que no haya quedado claro en el ejercicio? Muy bien. Entonces veremos una parte más de ejercicios, pero esta parte teórica, ¿ya? Vamos a ir un ratito al texto. Ya, muy bien. Entonces veremos acá, por favor. Luis, el problema, la pregunta 8.6 nos dice en la región de flujo completamente desarrollado, en un tubo circular, el perfil de velocidades cambia con la dirección. ¿Y qué sucede con el perfil de temperaturas? ¿Qué opina? ¿El perfil de temperaturas en un tubo circular cambia con la dirección?
A ver, en un tubo circular. A ver, un momentito, déjame pensar un poquito la pregunta, a ver. Sí, no, tranquilo. A ver, revise bien la pregunta. El problema, la pregunta 86C. O sea, cuando habíamos analizado, ¿no ve? Creo que lo habíamos visto con la gráfica, ¿no ve? De cuando el flujo se va desarrollando completamente. Exacto. Yo creo que el perfil de velocidades, el perfil de velocidades no creo que cambie, o sea, es como que se mantiene, digamos, ¿no? O sea, conforme se va desarrollando todo, según yo no cambiaría. Y la temperatura, no sé, a ver, déjame pensar un poquito más. A ver, muy bien, voy a ir buscando el diagrama que me indica, ¿ya? Muy bien, ¿cómo le ha ido? O sea, claro, yo entiendo por el diagrama, ¿no? Que la velocidad es como que o sea, no va a cambiar, no cambia conforme se termina de desarrollar el fluido, digamos, es como que la velocidad va a ser la misma, pero claro, yo entendería de que la temperatura, digamos, como tal, sí puede variar dependiendo en qué posición le estemos analizando, ¿no? Ya, a ver. Ay, a ver, mire acá. ¿Qué pasa cuando trabajamos inicialmente hasta que se forme el perfil? La temperatura acá es una función única de X, pero también del tiempo, ¿no es cierto? También del tiempo. A medida que se va desarrollando el perfil, acá el perfil mantiene su variación con la posición, pero el tiempo lo podemos mantener ya constante. Entonces, ¿qué podemos ver acá en las ecuaciones que nos da? Para la velocidad y para la temperatura. Son variaciones de X, de R, o son constantes. ¿Qué puede ver acá?
O sea, claro, en la ecuación 8,8 entenderíamos de que claro, esas temperaturas, ¿no? Esa relación de temperaturas, esa dimensión, digo, ¿cómo se dice? Es constante, ¿no? Porque justamente la derivada es cero. Muy bien. Entonces acá, como la derivada es cero, las temperaturas se vuelven constantes. En cambio, el perfil de velocidades, si se fija, se vuelve una variación todavía de la posición, en este caso del radio, ¿no ve? Si se fija acá, la velocidad es una función de una de las posiciones. Entonces, la velocidad acá mantiene, como las velocidades son tensores, entonces el perfil de velocidades siempre va a estar en función de la posición, aun cuando estemos en flujo completamente desarrollado, a diferencia de la temperatura. La temperatura se vuelve constante en el flujo completamente desarrollado. ¿Está bien? Sí, está bien, no me acordaba de estas ecuaciones, es verdad. Perfecto. No, está muy bien. La idea es esa, ir repasando. Y una más, a ver. Acá. ¿Cómo calculamos la caída de presión? ¿Cómo se relaciona la caída de presión con el requerimiento de potencia? Como destaca la ecuación, la pregunta 833. ¿Cómo relacionamos eso, Katy, Hanna? ¿Cómo relacionamos Es la la caída 833 de ahí. presión con la potencia? Es la 833, ¿no? Sí, la 833C. Primero, Mm, el factor de fricción y luego la caída de presión. ¿Cómo se relacionan? eh, la resistencia es, no, A ver, la fricción repítelo. es la experimenta el fluido cuando a moverse, ¿no? Sí, la fricción, las pérdidas por fricción implican perder cantidad de movimiento para llevarlo a una pérdida térmica, ¿no? Se vuelve calor. Cuando un fluido tiene mucha fricción, implica que está perdiendo velocidad. Y eso que pierde velocidad es que se está transformando en energía térmica no utilizable. Y entonces, tal vez en ese caso, la potencia del bombeo tendría que ser mayor si aumenta la fricción. Muy bien, es una buena relación. ¿Qué más? Fuera de las ecuaciones que las tenemos, ¿no? En el libro. ¿Qué más? Ese análisis está bien. Requerimos mayor potencia de bombeo. Eh, ¿Y qué pasa con la caída de presión cuando tiene un elevado factor de fricción? ¿Tiene mayor caída de presión o menor caída de presión? eh, según yo, tiene mayor caída de presión. Muy bien. Mientras mayor fricción, mayor caída de presión y por consiguiente, mayor potencia de bombeo. Muy bien, Katy. Muchas gracias. Por favor, sí les pido que vayan repasando la parte teórica, ¿no? No solamente las ecuaciones, ¿no? Para entender un poco mejor
el proceso de la convección interna. En este capítulo, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna consulta adicional? Ya el próximo viernes comenzamos el capítulo 9, que es el último, el de convección natural, que es cortito. Y completaríamos el programa de la asignatura. Acá en este capítulo, ¿tienen alguna otra duda, alguna consulta? Muy bien. Por favor, vayan repasando ya. Vayan repasando los capítulos 6, 7, 8, para que cuando volvamos y trabajemos con el 9 ya estén preparados para el examen, ¿ya? Por favor, les pido que vayan repasando estos capítulos. Han visto, no es complicado, solo hay que saber bien qué ecuación utilizar. Si no hay ninguna otra duda, ninguna consulta, entonces los, los dejo tranquilos en su feriado. ¿Está bien? Gracias, Está Inge. bien, Inge, muchas gracias. A ustedes, Muchas gracias, chicos, Inge. que les vaya bien. Luego, Que Inge. tenga buen día, Inge. Suerte Hasta en su luego. viaje. Gracias, mil gracias, Mm. nena. Nos vemos en una semana. Chao, chao, chicos.